Señor bendiga su santa palabra. Si la semana anterior el apóstol Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo él tenía que estar tratando a los distintos grupos de la iglesia, ya fueran pues ancianos, ¿no? O personas ya de edad, ya sean hombres o mujeres, o también jóvenes, de uno u otro sexo. Pues aquí Pablo está dando instrucciones a Timoteo, ¿no? También continúa, pero esta vez estas instrucciones tienen que ver cómo Timoteo tiene que tratar a otros compañeros en el ministerio. Todo este texto, ¿no? Todos estos versículos acerca pues entonces de, como hoy se le llama a los líderes, ¿no? O los dirigentes, los oficiales, los obispos o ancianos. Pasajes como estos, vemos, son también importantes para nosotros. No podemos decir, no, esto como yo no soy un Timoteo ni yo no soy un oficial, esto no me toca a mí de nada. No, estos son también pasajes importantes para nosotros porque nos enseña cómo la iglesia ha de tratar también a sus ministros, cómo los ha de considerar. Entonces es bueno que estemos recibiendo la guía de la palabra. Si nos tuviéramos que guiar por nuestras propias opiniones o por nuestras propias ideas, seguro que íbamos a cometer todo tipo de injusticias en un sentido o en otro, ya sea perjudicando al ministro o ya sea perjudicando a la iglesia. Entonces vemos aquí una cosa podría ser el despreciar o el desechar al ministerio, no considerarlo debidamente. Otra cosa podría ser también dejar que el ministro pues acabe enseñoreándose completamente de la iglesia, de manera que nadie le pueda decir nada, ni bueno ni malo. Bien, pues de hecho se dan ambas cosas. Se dan en la realidad, lo conocemos todo. Tanto lo uno como lo otro. Y bien, pues en este pasaje, en estos 8 versículos, vamos a intentar verlo en esta mañana. Pues vamos a ver estas instrucciones de cómo se tienen que tratar a los ministros en la congregación. Y de lo que dice Pablo aquí se puede dividir sobre todo en 2 grandes secciones. Primeramente, del versículo 17 hasta el 21, se nos habla del respeto, de la honra que han de recibir, pero también de la corrección que han de recibir, llegado el caso. Y del versículo 22 al 25, también de la precaución a la hora de instalarlos en el ministerio, pero también, por otro lado, dejando al final el juicio en las manos de Dios. Lo uno y lo otro, tanto en la primera como en la segunda sección. Entonces vamos a considerar primeramente, ¿no?, esta primera gran sección. Veremos que también hay subpuntos dentro de la misma. Entonces, acerca del respeto y de la corrección del ministro, y comienza diciendo entonces en el versículo 17, ¿no?, a los ancianos que gobiernan bien, palabra que en otros lugares, en Romanos, en otros lugares del Nuevo Testamento es presidir bien, pues dice a los ancianos que presidan bien, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. En la Reina Valera 60 estamos acostumbrados tal vez a decir en la predicación y en la enseñanza, pero literalmente es como lo tenemos en la palabra, en el ministerio de la palabra y la enseñanza. Y bien, pues entonces de entrada vemos un poquito más acerca del ministerio. Aquí se le llama anciano, en el capítulo 3 se llama obispo,
En primera de Pedro, capítulo 5, también se le llama anciano. También en Tito, en el capítulo 1, también se le llama anciano. Y bien, pues entonces está designando siempre al mismo grupo de personas, ¿no? Anciano, obispo. Pero aquí vemos que se establece una distinción. Todos ellos han de presidir, todos ellos han de gobernar, ¿no? Todos ellos, en una medida u otra también, han de ser aptos también para enseñar, como dice en el capítulo 3. Pero de entre ellos, ¿no?, hay algunos ancianos que están más dedicados a la enseñanza y a la predicación. Entonces es esta la distinción que se recoge en la palabra de Dios, que es también muy importante, como sabemos, en el sistema de gobierno de nuestra iglesia, el sistema de gobierno presbiteriano, esta distinción en el, digamos, orden de ancianos entre los que todos gobernamos, y hay otros que están más dedicados, ¿no?, al ministerio de la palabra. Bien, pues entonces de estos dice en general que sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la palabra y la enseñanza. Lo de trabajar es la idea de trabajar con esfuerzo, con dura labor, no es el esfuerzo de un trabajo penoso. Entonces dice, sean tenidos entonces por dignos de doble honor. ¿A qué se refiere entonces por doble honor? No, aquí se han dado también por bastantes explicaciones, ¿no? Hay algunos que dicen, no, mira, doble honor con respecto a, por ejemplo, la honra de las verdaderas viudas, lo veíamos la semana anterior, ¿no? A ellas se les tiene que honrar por medio de la ayuda, pues a estos doble porción de ayuda, ¿no?, económicamente hablando, ¿no? Esto es una de las explicaciones que se han dado. También otras, no tanto explicación, pero que sí que en base a este pasaje, por ejemplo, al principio, en los primeros tiempos de la iglesia, se daba también se dio la práctica, se puede decir, que en las reuniones fraternales, ¿no?, en las comidas fraternales, se daba al ministro doble porción de comida, ¿no? Entonces, yo no os aconsejaría que hicierais esto conmigo, porque si no, no es plan, ¿no? Uno querer adelgazar y no poder de estar por estas razones. Pero el caso no es esto. En realidad la aplicación más es lo más natural, quiero decir. ¿Por qué doble honor? ¿Por qué doble honor? Pues primeramente porque es anciano, ¿no? Porque es oficial por el ministerio que tiene y desempeña. Y segundo, porque lo ejerce bien, ¿no? Porque ya de entrada, por el hecho de ser anciano, se merece un respeto, ya de entrada. Y si lo tiene, si además ejerce bien, entonces se tiene que digno de recibir entonces este doble honor. Bien, no se le tiene por lo tanto que idolatrar, ¿verdad?, al ministro en la iglesia, pero de entrada, a priori, se le tiene que respetar, ¿no? Y si además ejerce bien el ministerio, todavía más. Entonces, de la manera como se muestra esta honra. La manera como se muestra esta honra, pues dice a continuación, porque la Escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, esta primera frase, no pondrás bozal al buey que trilla, ya la dijo Pablo anteriormente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 8 y 9, hablando también de lo mismo, del honorario, ¿no?, al obrero en el Evangelio, por estar predicando y enseñando. Y cita, por lo tanto, este pasaje
que es también de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, pero también hay que tener en cuenta que, la siguiente frase, digno es el obrero de su salario, también lo encontramos en Mateo, en el capítulo 10, son palabras de Jesús, en el versículo 4. No sé. Bien, pues es el capítulo 10, versículo 10, ¿no? No os proveáis de oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así pues vemos aquí, el apóstol Pablo está haciendo, digamos, esta fusión, se puede decir, ¿no?, de estos dos textos, uno de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, la ley, y otro las palabras de Jesús. Entonces vemos que, por otra parte, aquí se pueden ver dos cosas, por lo menos. Primeramente, las palabras de Jesús, dignos el obrero de su salario, están puestas juntamente con la ley. Y todo está dicho como escritura, porque la escritura dice. Entonces ya vemos aquí un ejemplo en el Nuevo Testamento que los escritos de los evangelios y los escritos de los apóstoles eran considerados sagrada escritura. Pero además de eso, vemos por otra parte el uso de la ley. Aquí en este pasaje también es importante, porque es una ley judicial. Es una ley judicial del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que tenía que ver, por lo tanto, de cuidado también de los animales, ¿no?, mientras están trabajando, sí. Bueno, pues es una ley judicial. Sabemos también, pues, la enseñanza acerca de la ley del Antiguo Testamento, la ley judicial, la confesión de fe de Westminster se dice que esta ley está abrogada y que actualmente, digamos, no se aplica más allá o no es normativa más allá de su equidad. Para algunos esto les puede considerar que es poco, ¿no? Solamente la equidad del mandamiento. Pero vemos que se aplique la equidad del mandamiento, ¿no?, no significa que no sea normativo. Este mandamiento sigue siendo normativo en el Nuevo Testamento. No pondrás bozal al buey que trille. Y si se dice esto para los animales, a mayor razón, con mayor razón, para todo tipo de obreros y trabajadores, incluidos los que predican y trabajan en la palabra y la enseñanza. Entonces vemos que este principio de equidad sigue siendo normativo como palabra de Dios y se aplica no solamente a darle de comer a los animales, sino dar de comer también a todos los trabajadores, incluidos los obreros en el Evangelio. Y eso se extiende por buena y necesaria consecuencia. Y es así como se aplica la Escritura. Y es así como se aplica la autoridad de la Escritura. Mucho más allá de lo que en principio podría parecernos. Está hablando de los animales solamente, pero no, está hablando de todos los trabajadores, incluidos también de los obreros del Evangelio. Así pues tenemos aquí un ejemplo de cómo es también normativo las leyes judiciales, aunque ellas están abrogadas en principio, pero siguen siendo normativo el principio que ellas enseñan y que ordenan. Son normativos. Bien, pues entonces, fijémonos entonces lo que está diciendo, ¿no? Esto forma parte entonces de la honra y del honor que se tiene que dar a los pastores que predican, ¿no?, y que lo hacen además bien. Que no se les puede pedir que estén trabajando y que coman, por otra parte, de otro trabajo. Y que coman de otro trabajo. Eso equivale a ser soldado a sus propias expensas, dice Pablo
en Primera de Pedro, ¿no? ¿Qué soldado va a la guerra, ¿no? Y se compra el fusil y paga las balas y también la munición y también, pues, la comida de campaña, ¿no? Qué ruina, ¿verdad? Un ejército así no va a ninguna parte. De hecho, no habrá ningún ejército. Porque todo el mundo, pues, se irá, pues eso, a sus labores, ¿no? A sus cosas. Igual aquí, ¿no? Nadie es soldado a sus propias expensas. Y todo el mundo, por lo tanto, que trabaja en el Evangelio, ha de comer del Evangelio, dice Pablo en 1 Corintios 9. Y eso forma parte de esta honra que se ha de dar a los obreros. Así se expresa la honra por los pastores. El honor que se da. Podemos pensar esto de el dinero que se da a los pastores como una paga, ¿no? Y si se piensa como una paga, entonces es como si fuera esto una relación comercial, ¿no? Una especie de... está trabajando para una empresa. Tampoco es eso. Es un servicio que se hace a Dios, ¿no? También se puede pensar, y normalmente se habla así, como un sostén que se hace. Un sostén que se hace al pastor. Se utiliza normalmente la palabra sostén, ¿no? Pero parece entonces como si eso fuera la beneficencia al pastor. Les estamos ayudando, los estamos sosteniendo nosotros, ¿no? Bueno, tal vez sería bueno empezar a hablar de honorario. Honorario es la manera como se honra al pastor por su ministerio. Y ya no el foco está en lo bueno que somos nosotros, que sostenemos al pastor, sino el pastor está haciendo un ministerio importante y lo valoramos. Queremos que lo siga haciendo. Queremos que no se ocupe de otras cosas, porque su ministerio es muy importante. Y entonces lo reconocemos públicamente de esa manera. Honorario. Honrar al pastor. Y honrar al pastor, bueno, sí, son palabras y, por supuesto, mejor honrarlo con palabras que no hacerlo, ¿no? Pero ha de ser también con las obras. ¿No? Con las obras. De la misma manera que de nada sirve honrar a Dios solamente con los labios y después que el corazón esté muy lejos de Él, como dice también la palabra, ¿no? Se tiene que honrar con las palabras y también con la vida. También entonces a los pastores, ¿no? No solamente, hoy que bien has predicado este domingo, no, o que bien lo haces, no. También se les tiene que honrar de esta manera, ¿no? Que él pueda seguir ejerciendo ese ministerio. Vamos. Esto es entonces en cuanto a lo primero que dice, en cuanto a la muestra de respeto. No es lo único. El segundo subpunto en este punto es, este gran punto, es que este respeto también se ve en lo que dice en el versículo 19. Contra el anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y esto es también una ley judicial del Antiguo Testamento, que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en las palabras de Jesús, pero es una ley judicial del Antiguo Testamento y vemos que se aplica directamente. O sea que las leyes judiciales están abrogadas así, pero hay algunas leyes judiciales que son directamente. Son leyes judiciales _ morales. Y esta es una. No se puede acusar ni condenar a nadie, en general, ¿no? Si no es por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso no está en el decálogo. Está fuera del decálogo. Es una ley judicial, pero es una ley judicial _ moral. Es permanente. Bien, pues entonces vemos que esto es también una muestra de respeto entonces al anciano, a los ancianos, ¿no? A los ministros, que no se les puede acusar de algo por el dicho de una sola persona. Tiene que ser por el dicho de 2 o 3 personas una acusación con peso, sustentada con evidencias. Si no es así, si es una sola persona, eso no es base suficiente para una acusación, ni para el pastor ni
ni para con nadie, pero mucho menos contra un ministro en la iglesia. Si no es así, entonces lo que se levanta contra el pastor no es acusación, son chismes. Son chismes, son habladurías, son críticas, pero no es una acusación. Y si no es una acusación, pues entonces eso no va a ninguna parte. Bueno, sí que va, claro que va a minar el respeto y la autoridad del ministro en la iglesia, ¿no? A fuerza de ir hablando, ¿no? Pues, todos sabemos, ¿verdad? Las críticas que normalmente se hacen a los pastores en general en la iglesia, que si no trabajan, que si esto, lo otro, que si son mandones o que si no lo son. En fin, hay todo un repertorio. Muchas veces ahí en Facebook pues salen los pastores quejándose de las críticas que le lanzan. Es normal ser criticado, es normal. Así pues, ya conocemos todos, hermanos, las críticas que se hacen a los pastores. Espero que no lo conozcamos por experiencia. Espero que no seamos de los que van criticando a los pastores en general, o al pastor que tengamos, ahora aquí o mañana, quién sabe, por el hecho de que es pastor. Porque muchos tienen ese entretenimiento. Muchos. Parece ser que es lo que les gusta hacer, ¿no? Estar criticando a los pastores. Pues hermanos, acordémonos de esto porque hay que esparcir pues buena fama, respeto y honra para los ministros, y así se hace la voluntad de Dios. Bien, pues entonces estos serían los dos grandes subpuntos, ¿verdad? De esta honra, pero también hay otro subpunto, que es en cuanto a la corrección. Se les tiene que honrar, pero eso no significa, pues, hacer, pues no sé, oídos sordos, ¿no? O ojos ciegos, no sé, a lo que él haga o no haga de malo en la iglesia. Porque lo que dice a continuación, a los que pequen, repréndelos delante de todos para los que los demás también teman. Estas palabras, ¿cómo se pueden entender? Muchos lo consideran esto que está hablando aquí Pablo a Timoteo, en general de todos los creyentes. Que si un creyente pues peca, entonces el pastor tiene que, delante de todos, meterle, digamos, la bronca, ¿verdad? Y muchos actúan así, ¿no? Abroncando, digamos, de esa manera, reprendiéndolos, ¿no? En base a este pasaje. Pero en el contexto de aquí, en estos versículos, solamente está hablando del trato que se tiene que dar a los ministros. En el contexto, pues, lo que está diciendo es que si algún anciano persiste en pecar, él tenía que reprenderlo delante de todos, ¿no? Delante de todos. Así pues, los ancianos no están exentos de que se les llame la atención, no están exentos de recibir reprensión y censura, ¿no? Bien, también hay que tener en cuenta de que esto lo tienen que hacer aquellos que están autorizados para hacerlo. Si uno es pastor, por ejemplo, quien lo tiene que, en su caso, enjuiciar, son el resto de pastores, porque han sido el resto de pastores que le han impuesto las manos. Entonces son, por así decirlo, responsables. Su responsabilidad es ante ellos primeramente. Si él no es anciano, ante el grupo de ancianos en la congregación local. Si uno es miembro, pues también, ¿no? Ante la congregación local. De una manera o de otra, todos hemos de estar dispuestos, por supuesto, a dar cuenta, y somos responsables de lo que hagamos. El ministerio, entonces, en la iglesia no es un cheque en blanco que se le da al principio, ¿no? Mira, tú estás aquí y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? No. Tampoco es que a este le tenemos que descabalgar, ¿no? Con ondas. Lo que hemos dicho de las críticas, ¿no? No, tampoco es eso. ¿No? Si hay algo, pues entonces, que se denuncie a los que tienen autoridad en la iglesia para juzgar a un ministro. ¿Quiénes son estos? Otros ministros. ¿No? Esa es la cuestión.
aquellos que imponen las manos e instalan a un pastor de una congregación, eso no significa que le dan, como hemos dicho, un apoyo, un cheque en blanco o un apoyo incondicional para el resto de su vida. Cuando le instalan en una iglesia por imposición de manos, eso significa que está de ahí de forma indefinida, puede llegar a ser vitalicia, ¿no? O no. Pero la única manera de quitarlo, entre comillas, por la fuerza de ahí, es porque él se haya hecho culpable de algún pecado comprobado. No es solamente entonces las habladurías o críticas que uno puede hacer, ¿no? Bien, pues este es, hermanos, el gobierno presbiteriano, ¿no? Este es el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano, pues entonces, protege la congregación de malos pastores, pero también protege a los pastores de malas congregaciones, que también existen. Bien, pues esto es en cuanto al respeto que se le tiene que dar, y la última que dice en el versículo 21 es en cuanto a que tiene que hacer estas cosas sin prejuicios, ¿no? Sin partidismos, porque fulanito es mi amigo, no lo hago, no lo considero o lo hago menos, ¿no? No, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es un llamamiento solemne, ¿no? De sus ángeles escogidos, que son puros, santos, pero también son los instrumentos de su juicio. Eclesiastés capítulo 5. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bien, pues entonces esto por una parte, ¿no? De la honra y de la corrección. Por otra parte, entonces vemos ahora de la instalación, pero bueno, al final también hay que dejar las cosas en la mano de Dios. Porque dice, versículo 22, no impongas las manos con ligereza a nadie, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, ¿no? Hemos estado viendo también en las semanas anteriores que Timoteo recibió la imposición de las manos por parte del presbiterio. También esto lo enseña en 2 de Timoteo, capítulo 1. Lo vemos esto en el libro de los Hechos, cómo son el grupo de ancianos, el presbiterio, que impone las manos. Y dice, bueno, pues, no impongas las manos con ligereza, no te des prisa. No te precipites, no vayas a ser que estés participando en el pecado de unos o de otros, ¿no? Entonces, vemos, es el principio, por lo tanto, de no apresurarse, es el principio, por lo tanto, también de hacer las cosas decentemente y con orden, con las mayores garantías para unos y otros, ¿verdad? Para unos y otros, de aquellos que anhelan el obispado, de la iglesia, de uno y otro lado, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, fijémonos que también habla del riesgo de participar de pecados ajenos, de unos u otros, ¿no? Que no es uno que lo hace, son los demás, pero uno participa. Y eso también entonces comporta el tener parte en la culpabilidad de ese pecado. Y si uno tiene parte en la culpabilidad del pecado de otro, eso significa que también puede llegar a tener parte en su corrección, castigo o juicio de parte de Dios. Y por eso es algo tan importante también mantenerse puro y que un ministro mantenga limpia su conciencia en general. Ya no estamos hablando solamente en la cuestión de la imposición de los manos. Es de la mayor importancia que un ministro mantenga limpia su conciencia de pecado y que no se le obligue a actuar en contra de su conciencia para no contraer pecado delante del Señor. Todos los que tenemos tal vez una cierta edad en el Evangelio hemos podido ver esto de una manera o de otra. Lo que trae consigo participar en pecados ajenos. Hemos, por lo tanto, de guardarnos de todo esto. Pero sigue diciendo en el versículo 23, y uno dice, ¿qué hace aquí? Lo que dice el versículo 23, el apóstol Pablo dice, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y continúa diciendo en el versículo 24,
los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan a juicio, ¿no? Es decir, que el versículo 24 está continuando claramente el versículo 22. Está hablando, no participes en pecados ajenos. Y el versículo 24 continúa hablando de los pecados. Entonces, el versículo 23, lo podemos decir, es una especie de paréntesis. Una especie de paréntesis en el pasaje. Dice, ya no bebas agua, sino tomas un poco de vino. Entonces, un poco podemos pensar qué hace esto aquí, ¿no? ¿Qué relación tiene en todo este pasaje? A ver, todo esto parece, pues, indicar que Timoteo, pues, se tomaba las cosas muy a pecho, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 3, hemos visto que uno de los requisitos de los ministros es que no se ha dado al vino, que tenga autocontrol. Y parece que Timoteo, pues, se llevaba las cosas, ¿no? Digamos, al extremo, ¿no? Además, si había otros ministros, a lo mejor, que se dan un poco al vino, ¿no? Pues entonces él se va a demarcar de ellos. O si hay otros heréticos que a lo mejor, pues, hacen gala de una gran piedad, de una gran autocontrol y disciplina, pues entonces nosotros los cristianos más aún lo tenemos que hacer, ¿verdad? De una manera o de otra, parece que Timoteo, pues, se tomaba muy a pecho estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso le pasaba al final la factura. ¿Por qué? Porque, bueno, Timoteo vivía en estos países mediterráneos, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué aquí, en España, Francia, en todos los países mediterráneos, se ha cultivado siempre la uva? Porque aquí hay poca agua, ¿verdad? Llueve poco, los ríos son pequeñitos, las fuentes no hay un gran caño, y necesitamos beber, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que bebes agua, sin más, de la fuente, y te entra una disentería, ¿no? Y ahí te quedas, antiguamente. Por eso siempre se ha echado vino, para desinfectar el agua. Se echaba vino al agua, para desinfectarlo. Y entonces pues dice, bueno, pues entonces bebe vino, ¿no? No está diciendo que ahora pases aquí a hacer fiestas, no, es para cuidar tu salud, ¿no? Entonces, esto nos viene a enseñar la lección de que, bueno, cuidado con el celo desmedido. Cuidado con el querer aparentar más que los demás. Entrar aquí a una competición a ver quién es el más santo o el más ascético o con mayor disciplina, ¿verdad? Tiene que cuidar su salud. El ministro, Timoteo y todo lo demás, no puede, digamos, considerar el ministerio como una carrera al sprint, los 100 metros litros. Es un maratón. Tiene que dosificar fuerzas. Si Timoteo cae, la iglesia se queda de la noche a la mañana sin pastor. Si el pastor cae, su familia cae inmediatamente. Si el pastor cae, la congregación cae. Y eso tiene que, pues, proteger a sí mismo también. En cuanto a la salud. Pero continuamos entonces diciendo, continúa entonces el pensamiento. Versículo 24, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan a juicio, mas a otros sus pecados los siguen. Asimismo, las buenas obras son manifiestas y las que son de otra manera no pueden quedar ocultas. Entonces, estos dos versículos están entonces en relación con lo que había dicho de la imposición de las manos y de no participar en pecados ajenos. Y uno puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo saber, no? Si estoy participando en pecado ajeno con esta persona o con la otra. Hombre, tenemos que ser responsables de lo que somos responsables, de lo que vemos y de lo que podemos ver. Pero no somos responsables de aquello que no podemos ver. Y por eso dice entonces, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan a juicio, antes que el Señor los juzgue, antes que el Señor trate con ellos, ¿no? Pero en otros casos será después. Pero el Señor también visitará esos pecados. Y también entonces el Señor mostrará esos pecados. Lo mismo también con las buenas obras. Podría ser entonces que unas buenas obras están ocultas a los ojos de todos, ¿no? Un buen pastor que hace un buen ministerio, que, como dice el versículo 17, ¿no? Que
gobiernan bien, que presiden bien, que hacen un buen ministerio, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Está, pues, digamos, desechado. Bueno, pues dice, doble honra, este doble honor, ellos son responsables, también se les ha de disciplinar, han de ser instalados con toda la garantía humanamente hablando, pero no intentando ocupar el lugar de Dios en la iglesia. Hermanos, de una manera o de otra, estos son los grandes males del mundo evangélico, en el trato que se dispensa a los pastores en la iglesia, ¿verdad? Pero vemos que con todo y con eso, en el mundo evangélico y en el mundo reformado igual, y allí donde el Señor pues tenga sus pastores, el verdadero pastor siempre sigue, sea cual sea el trato que se le dispense, hasta el fin, porque es Dios quien llama. Y digo esto, hermanos, no solamente para hablar de los pastores, sino que esto es lo que se espera de cada uno de nosotros, de perseverar como cristianos. Perseverar hasta el fin. Perseverar a pesar de las críticas que nos puedan hacer como cristianos, mira, que es demasiado radical, que es esto o lo otro. De campañas en contra que se puedan a lo mejor levantar en contra de nosotros en el trabajo, en la familia, en amigos, etcétera. ¿Qué cambio ha hecho? ¿Qué cosa? Que mira lo que va diciendo ahora. Las oposiciones que podamos encontrar, incluso la persecución, la falta de apoyo, el encontrarte solo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de perseverar hasta el final. Digo todos, como